Mis amados, bienvenidos una vez más al devocional de Palabras Life. Y esta será la semana número 3 del resumen de nuestra Biblia cronológica. Esta semana estuvimos leyendo desde el versículo, desde los capítulos 30 al 50 en Génesis. Y esta semana en nuestro reto hubo algo bien particular porque vemos que Jacob se le multiplicaron los hijos, pero también los recursos. Y vemos que Jacob continúa trabajando para su tío Labán y enfrentando dificultades y conflictos familiares. Y Dios lo bendice con riquezas y lo guía a que regrese a su tierra natal. Eso lo vemos en Génesis capítulo 30 y el 31. Vemos la lucha y la prosperidad de Jacob. En los capítulos 32 y 33 en esta semana, vemos que Jacob se prepara para encontrarse con su hermano Esaú, temiendo su reacción, obviamente, porque lo engañó vilmente. Y Esaú se sintió que Jacob le robó su primogenitura y le robó la bendición de su padre. Antes del encuentro, lucha con un ángel Jacob y recibe un nombre nuevo, Israel. El encuentro con Esaú resulta una reconciliación y vemos dos episodios. Él lucha con un ángel y Dios le cambia el nombre. Dice, ya no te vas a llamar más engañador, ya no te vas a llamar más estafador. Ahora te llamarás el que lucha con Dios, Israel. Eso es lo que significa Israel. Y pues vemos que Jacob se encuentra con su hermano y tiene esa hermosa bendición. Luego vemos Génesis 34 al 36 y vemos que Dina y vemos a Dina y la generación de Saúl. Vemos la tragedia que sucede con Dina, una de las hijas de Jacob, y la venganza de sus hermanos que muestran tensiones sobre Jacob. Si usted leyó ese capítulo, se da cuenta que muchas veces tomar la venganza en nuestras manos no es de bendición. Es verdad, hubo el hijo Siquén, el hijo de Amor, tomó a Dina y hubo una violación. Y pues Jacob como que se quedó callado en el momento, pero sus hermanos, Levi y, y su otro hermano, tomaron acciones y dijeron, mira, ¿sabes qué? Esto no se va a quedar así. Y el tema no es que hayan hecho una venganza, sino cómo hicieron esa venganza. Mataron a hombres inocentes, porque al fin y al cabo el que era culpable era Siquén, pero ellos mataron a todos los hombres de esa tierra, lo despellejaron y no solamente eso, sino que le robaron el botín. Y quiero decirle que Dios no se agradó con eso. De hecho, Dios le dijo a Jacob, mira, muévete de esta tierra, pero lo que hicieron tus hijos está mal. Y ahí vemos una vez más al Dios de justicia, al Dios de misericordia. Mucha gente piensa que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios fuerte, es un Dios que no se parece mucho al Nuevo Testamento, pero amado, si usted está leyendo el reto hasta aquí de esta semana número 13, se dará cuenta que Dios sigue siendo misericordioso, bondadoso, fiel a sus promesas y que no cambia. Entonces nos encontramos en esos capítulos, en ese capítulo 34 y 36, la tragedia de Dina y la venganza de sus hermanos entre Jacob y las naciones vecinas, y también se enumeran los descendientes de Saúl y su separación de Jacob. También llegamos al capítulo 37 al 41, vemos a José en Egipto. José, el hijo favorito de Jacob, es vendido como esclavo por sus hermanos. En Egipto Dios lo bendice y después de interpretar los sueños de Faraón se convierte en el gobernador, salvando a Egipto del hambre. Y vemos que a veces lo que pareciera una tragedia en una familia, lo que pareciera que no tiene salida, lo que pareciera que dice, wow, pero ¿por qué nos pasó esto? Y me imagino José pensando, ¿por qué me pasó esto si yo no estaba haciendo nada? Pero dice la palabra que los hermanos ya le tenían odio y envidia a José. Y una de las cosas que vemos recurrente hasta esta semana número 3 de este devocional y de este reto es que había algo bien particular en esa familia, envidia y odio. Y cuando vemos que cuando comenzamos este reto, en la semana 1 vemos que Caín le tuvo envidia a su hermano Abel. Después vemos que Sara le tuvo envidia a Agar porque salió embarazada y ella no. Después vemos que Raquel le tuvo envidia a Lea.
Después vemos que Jacob le tuvo envidia a Esaú por la primogenitura y vemos como una relación de envidia y odio entre la familia que no lleva a ningún buen desenlace. Y cuando uno estudia la palabra dice, wow, no lo había visto así. Y esta semana cuando usted estudia la palabra se dará cuenta de que había envidia, había odio, había celo, había resentimiento, había de todo en esa familia. Y nos damos cuenta que eran familias disfuncionales, que no eran familias perfectas, porque a veces creemos que hay familias perfectas. No existen familias perfectas, pero aún en medio de la imperfección, Dios los tomó para ser una nación. Y un tema que domina la historia de José es la soberanía de Dios, mediante el cual él organiza eventos y la vida de individuos y naciones, pero el principal héroe de esta historia no es José, no es Abraham, no es Jacob, no es Esaú, no es Raquel, no es Rebeca, es Dios, es Dios. Vemos que usa los individuos como instrumentos para que se cumpla el propósito, pero el protagonista es Dios. Y muchas veces nosotros nos enfocamos es en las personas de la Biblia. En José, en Abraham, no, yo quiero ser próspero como José, como Jacob, y quiero ser, y quiero ser, y quiero tener, pero no nos enfocamos en el Dios que prosperó a esas personas. Quien prosperó a José en Egipto fue Dios. Quien sacó a José de la cárcel fue Dios. Y algo que me llama la atención es que José le pidió, cuando le contó, como quien dice, le interpretó el sueño al copero, le dice que se acuerde de él cuando salga de la cárcel. Pero dice la palabra que el copero se olvidó de José. Y fue cuando Dios lo permitió que él volvió a recordar, 2 años después de haber salido de la cárcel, que se recordó de José. Amado, a veces usted y yo buscamos métodos humanos, buscamos ayuda humana, buscamos intervención humana para salir adelante. Amado, y si Dios no lo quiere, y si Dios así no lo permite, no va a pasar nada. Porque quien sacó a la cárcel a José fue el mismo Dios, porque puso un sueño en el faraón y este hombre dice, ah, yo conozco a uno que se me había olvidado, que estaba en la cárcel, que estaba conmigo. Y llaman a José. Pues José interpreta ese sueño de Faraón y se convierte en ese gobernador. Amado, salió de la cárcel a gobernar de, de pasar, de pasar por miseria, por pobreza, por hambre, por esclavitud, porque era un esclavo en Egipto, pasó a ser el segundo a bordo más grande en la tierra de Egipto después de Faraón, era José. Y a veces queremos esas bendiciones y decir, wow, a mí me pasa, no, ¿por qué no me pasa como José? No, el que prospera, el que bendice, el que abre puertas, el que hace que nuestros sueños se hagan realidad es el Dios soberano. Por mucho que usted y yo oremos, por mucho que usted y yo pongamos cosas delante del Señor, si Dios en su inmensa misericordia, en su inmenso amor, no cree que es el momento adecuado, no cree que es el momento en que la puerta se abra, pues no se abrirá, no se abrirá. Pero si Dios así lo permite y se abre, recuerde que no fueron tus esfuerzos, que no fueron tus conexiones, que no fue porque tú eres más bonito, que no fue porque tú eres más agraciado, no, fue Dios quien te la abrió. Y eso es algo recurrente que vemos en esta semana número 3. Dios abriéndole puerta a Jacob y a José en tierra extranjera. Y llegamos al Génesis 42-45 y vemos el reencuentro entre los hermanos. Durante la hambruna, los hermanos de José viajan a Egipto en busca de alimento. José, sin revelar su identidad inicialmente, les pone a prueba antes de reconciliarse con ellos. José quería saber si de verdad esta gente había cambiado y había aprendido la lección. Y vemos cuando él dice que se quiere quedar con Benjamín, dice, mira, tráigame a su hermano menor, dice, y me gusta la actitud de Judá, que no era tampoco el más esplendoroso, pero dice, mira, sabes que yo me quedo como esclavo aquí por mi hermano. Y wow, y José le llamó la atención esa actitud de uno de sus hermanos, porque dice, y estos no fueron los que me tiraron a mí al foso, y estos no fueron los que me vendieron como esclavo, pero míralo cómo se defienden ahora y cómo se guardan el uno con el otro. Y eso, y de cuando José vio eso, ahí dice que José reveló su identidad. Y le dice, mira, yo soy José. Y ellos dijeron, wow, gran mal hemos hecho contigo. Y él dijo, no, no lo tomen así. Todo lo contrario.
Dios me trajo a esta tierra para preservar la nación, porque ahí fue donde Dios usó a José, no solo para preservar a Jacob y a sus hijos, sino para preservar a muchas naciones que tenían hambre. Y ya llegando al final de estos capítulos, vemos en el Génesis 46 y el capítulo 47, Jacob y su familia se trasladan a Egipto. El faraón le da la región de Gosén para que viva en la región más fértil, la región mejor que había en Egipto, se la dieron a Jacob y a sus 70 que andaban con él, que era toda su familia. Y José asegura el bienestar de su familia. O sea, vemos cómo una vez más la bondad, el amor, la misericordia de Dios está sobre Jacob y José. Es Dios quien abre las puertas, amado. Y ahí vemos que el Dios del Antiguo Testamento no es como nos dicen, no, que es un Dios fuerte, que es un Dios castigador. Es un Dios bondadoso, es misericordioso, cumple sus promesas. Lo que no cumplimos a veces somos nosotros. Y llegamos al capítulo 48-50. Vemos las bendiciones y muerte de Jacob. Jacob bendice a sus hijos y a los hijos de los hijos de José, a Efraín y a Manasés. Y él los bendice antes de morir y enfatiza el papel especial que Judá tiene en la línea mesiánica. Vemos que Judá, porque de esa línea es que viene nuestro amado Jesucristo. Y finalmente José perdona a sus hermanos, porque cuando muere Jacob, los hermanos dijeron, ahora sí, este tipo se va a vengar de nosotros. Pero José le dice, hey, tranquilos, tranquilos, que el que me trajo hasta aquí fue el Señor y yo no les voy a hacer daño. Y reafirma la soberanía de Dios sobre su vida y sobre su propia muerte. Estos capítulos nos muestran cómo Dios, a través de las circunstancias más difíciles de las personas imperfectas, cumple sus propósitos. Dios cumplirá su propósito en usted y en mí, aún en medio de las circunstancias difíciles que usted y yo podamos estar viviendo ahora. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Así que, amado, crean fielmente que el Dios que lo llamó, que el Dios que lo escogió, que el Dios que lo ha dirigido hasta la tierra donde está, ahí Dios lo va a bendecir. Sea porque tú tomaste la decisión, sea porque nos equivocamos, por lo que sea. Si usted y yo somos hijos de Dios, Él es un Padre fiel, Él es un Padre bueno y cumple sus promesas y nunca nos abandona. Amén. Así que la vida de José nos enseña que incluso en el sufrimiento y en la injusticia, Dios tiene el control y tiene un plan mayor para el bien de su pueblo y de sus hijos. Esta historia nos invita a confiar en la soberanía de Dios, el Dios soberano, el Dios que tiene el control. Amado, a Dios no se le ha escapado nada. A Dios no se le escapa nada de sus manos. Dios no se le escapó el control. No fue que Dios se olvidó de ti, ni de tu familia, ni de tu necesidad, ni de tu enfermedad, ni de tu escasez. No, Dios está en control. Dios está en control. Amén. Y es un Dios que busca que la familia se reconcilie. Amén. Y vemos la gloria de Dios manifestada en esta familia. Incluso cuando usted y yo no entendemos el plan de Dios, Dios es justo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a perdonar? ¿Estamos dispuestos a ser instrumento de Dios aún en medio de la prueba? ¿Estoy dispuesto yo de verdad a ser instrumento del Señor en medio de la prueba? Quiero de verdad yo ser de bendición para otros, aun cuando mi vida no es la más ejemplar, no es la vida perfecta, pero puedo ser de bendición para otra familia, para un hermano, para una hermana. Puedo ser yo de bendición. Así que con este pequeño resumen terminamos la semana número 3 de nuestra Biblia cronológica. Y qué hermoso poder leer estas historias, amado, y ver que Dios es un Dios fiel, justo y verdadero. Amén.